Iglesia Filadelfia JB. Perfecciona tu vida con la palabra de Dios. Tu voz me llama a las aguas donde mis pies pueden fallar, y ahí te encuentro en lo incierto. Caminaré sobre el mar y a tu nombre clamaré. En ti mis ojos fijaré. En tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Bueno, leemos la palabra, amados hermanos, en el libro de Eclesiastés, capítulo 5, versículos 1 al 7. Dice Salomón: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace de los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. Amén. Amado Padre, te damos gracias en el nombre de Cristo por permitirnos estudiar tu palabra. Sabemos que sin la ayuda del Espíritu Santo es imposible entender la profundidad de la palabra. Pero si tú hoy te complaces en enviarnos el Espíritu de Dios, podremos entender la profundidad de lo que está aquí escrito. Por eso invocamos al Espíritu Santo y rogamos al Espíritu de Dios que descienda sobre nuestras vidas y nos dé gracia y sabiduría para poder entender las Escrituras. Por favor, Espíritu de Dios, habla a través de mi boca y dale sabiduría a mis hermanos para poder entender la palabra del Señor y para poderla poner en práctica. Que tu Espíritu hoy hable a nuestras vidas, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, como sé que hay personas por primera vez en la iglesia, siempre acostumbro a dar un breve repaso sobre lo que estoy enseñando. Esto con el ánimo de que todos podamos entender la palabra.
Lo que estoy enseñando es uno de los libros más incomprendidos de toda la Escritura. Incomprendidos porque mucha gente utiliza estos versículos para enseñar falsas doctrinas. Porque toman pasajes del libro de Eclesiastés y los vuelven doctrinas bíblicas sin entender que lo que está escrito en este libro, aunque es palabra de Dios, no necesariamente es el pensamiento de Dios. Yo sé que le suena como absurdo. Si es palabra de Dios, ¿cómo así que no es la revelación de lo que Dios tiene en su mente? Se lo voy a hacer entender de la siguiente manera. En la Biblia usted encuentra, en la Biblia que Dios inspiró, encuentra muchas cosas que dijo Satanás. Por ejemplo, cuando Satanás le dice a Jesús, bótate de aquí abajo, pues son palabras del diablo y están en la Biblia. Pero no es algo para que nosotros lo hagamos. No podemos mandarnos de cabeza de un edificio abajo porque sería tentar a Dios. ¿Alguien me está entendiendo? O sea, está en la Biblia, pero no necesariamente es lo que Dios está diciendo. Son palabras que dijo el diablo. ¿Alguien me está entendiendo? Con el libro de Eclesiastés pasa exactamente lo mismo. Pongamos otro ejemplo. En la Biblia encontramos, por ejemplo, en el libro de Proverbios, un pasaje donde habla de la mujer ramera. Yo no puedo utilizar ese pasaje y volverlo una doctrina, decirlo, mire, está bien, puede irse usted con una mujer ramera, así como va el buey al matadero. No sé si me está entendiendo. Son simplemente pensamientos que están ahí precisamente para ayudar al hombre a no caer en el error. Con el libro de Eclesiastés pasa lo mismo. Está en la Biblia, es inspirado por Dios, pero no es la mente del Creador, sino es la mente del rey Salomón, que tiene el pensamiento de un hombre que vive bajo el sol. Es por eso que la palabra bajo el sol en el libro de Eclesiastés se repite 29 veces en 12 capítulos. Siempre él dice el hombre bajo el sol. ¿Qué quiere decir el hombre bajo el sol? El hombre mundano, el hombre inconverso, el hombre que no ha nacido de nuevo, el hombre que vive por lo que ve. Ese es el hombre bajo el sol. El hombre espiritual, el creyente, no vive bajo el sol porque él está en lugares celestiales con Cristo. Ahora su mirada no es bajo el sol, sino más allá del sol, donde está Cristo. Por eso la palabra dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Así que cuando un cristiano vive como el libro de Eclesiastés, es porque sencillamente no es cristiano. No es cristiano, porque aquí el libro de Eclesiastés habla de Salomón, que buscó la felicidad en el intelectualismo, en la ciencia, luego cambió de escenario y lo buscó en los placeres mundanos como el alcohol, el sexo, la promiscuidad, el gozo, etcétera. Tampoco lo logró. Luego entró en un vacío espiritual donde él no le haya sentido a la vida, donde él dice no vale la pena vivir. Pues esto no lo puedo tomar como una doctrina para decirle a la gente suicídese, lea Eclesiastés y péguese un balazo. Entonces, repito, hay que saber entender el libro de ¿qué? De Eclesiastés. Aquí en este pasaje del capítulo 5, Salomón va a hablar de la vanidad del hombre religioso. Cuando hablo del hombre religioso, no estoy hablando del cristiano necesariamente, sino de los hombres que buscan agradar a Dios de diferentes maneras. Ustedes ven en Semana Santa gente cargando imágenes a los hombros, tratando de agradar a Dios. Pregunto, ¿esa es la manera correcta? No. Usted puede ver en Semana Santa en Filipinas gente clavarse a una cruz. Se ponen puntillas y se clavan a una cruz. O gente
golpeándose con algunas bolas con hierros, golpeándose y chorreando sangre. Pregunto, ¿esta es la forma de agradar a Dios? Pero es la forma en que ellos tratan de hacerlo. Si ustedes van a la India, en la India son idólatras por naturaleza. Más de 1 millón de dioses tienen. Todo es Dios para ellos. Y entonces buscan una cantidad de rituales e imágenes que las hacen con sus manos y luego las botan al río como una consagración a su Dios. Pero no necesariamente esto agrada a Dios. Si usted va a Egipto, pues adoran al sol, adoran al dios Ra y adoran a una cantidad de imágenes tratando de agradar a un Dios que para ellos es su Dios. Entonces, cuando Salomón habla aquí, no está hablando de los cristianos evangélicos, está hablando de la religiosidad del mundo, de personas que tratan de agradar a Dios de diferentes maneras, pero que nunca lo logran, porque todo lo que hacen es meras promesas exteriores o un ritualismo que no tiene vida en sí. Así que este es el tema que me va a ocupar hoy, la vanidad del hombre religioso. Voy a empezar a leer unos pensamientos para tratar de entender lo que estoy diciendo. Los rituales religiosos que los hombres practican alrededor del mundo les impiden ver su urgente necesidad de salvación. Si usted entiende este pensamiento, va a entender todo mi mensaje. Si no entiende el pensamiento, no va a entender nada. Voy a volverlo a leer. Los rituales, cualquiera, puede ser un ritual hinduista, gnóstico, un ritual judío, un ritual musulmán, un ritual Krishna, un ritual budista, un ritual taoísta, cualquiera, el que a usted se le ocurra. Los rituales religiosos, llámese como quiera, católico, lo que quiera, los rituales religiosos que los hombres practican alrededor del mundo les impiden ver su urgente necesidad de salvación. Déjame el pensamiento ahí. Si usted le pregunta a una persona religiosa que está haciendo algún ritual, llámese el que sea, una ofrenda budista, una ofrenda hinduista, una ofrenda taoísta, una ofrenda krishna, una ofrenda católica, cualquier religión, usted le pregunta a esta gente, ¿usted cree que necesita salvarse? Y le va a decir, ¿de qué? Si yo estoy bien, yo practico mi religión, yo sirvo a Dios de esta manera, sé que le agrado a Dios. Y si le preguntamos a uno más cercano a nosotros, a uno católico, le va a decir, yo nací en esta religión, fue la religión que me enseñaron mis padres, en esta religión nací y en esta religión voy a morir. Y si usted le pregunta, pero usted no necesita un nuevo nacimiento, no, yo creo que con ofrenda que yo le hago a Dios es más que suficiente. Creo que Dios está agradado de mí. Pregúntele al que quiera, pregúntele a un budista, taoísta, rosacrucista, el que quiera, y todos le van a decir, sé que Dios está agradado de mí por la forma en que yo le sirvo. La pregunta es, ¿estas personas sienten la necesidad de nacer de nuevo? No, porque las religiones lo enceguecen. Las religiones les impiden ver su pecado. Las religiones los conforman o los hacen sentirse cómodos con la religión que están practicando, con el rito que están haciendo, y esto los hace completos. A ver, si usted ve a una persona subiendo a Monserrate de rodillas
y llega arriba, esas personas, el hecho de lograr llegar arriba la va a hacer sentirse muy bien. Llegué arriba, logré la meta. Y si usted le pregunta arriba a esa persona, ¿usted cree que necesita nacer de nuevo? No, yo ya hice este sacrificio al Señor, yo sé que Dios me ama y Dios ya me perdonó. Las religiones enceguecen a la gente y no les dejan ver más allá, no les muestran que son pecadores. Pero cuando uno trae a una persona a una iglesia como esta, donde Dios le dice a la persona: usted es un impío, porque la Biblia dice que no hay justo ni siquiera uno, usted es un adúltero, usted es un fornicario, y la persona se siente confrontada con su pecado. Es la primera vez en que la persona dice: soy pecador y me voy a ir al infierno, necesito a un Salvador, y ese Salvador es Cristo. Las religiones no les ofrecen salvación, las religiones les ofrecen es un ritual exterior, pero nunca llegan a un cambio en su interior, nunca tocan la fibra de su corazón. Dígame que me está entendiendo lo que estoy tratando de decir. Por favor, lea esto. Las diferentes religiones que practican los hombres bajo el sol, y enfatizo la palabra bajo el sol, es decir, hombres que aunque son religiosos no han nacido de nuevo. Las diferentes religiones que practican los hombres bajo el sol se limitan a un mero ritual externo, completamente alejado de una realidad interna. Es solamente un rito. Se lo voy a explicar de esta manera. La gran mayoría de nosotros venimos de una tradición católico-romana. A mí me acostumbró mi papá que en Semana Santa nos tocaba ir a visitar monumentos. Eso era obligación. No recuerdo si eran 7 o 9, ya se me olvidó. ¿Alguien me puede confirmar cuántos eran? 7. Y a uno le tocaba ir a visitar las iglesias. Salíamos de una iglesia y uno iba a visitar los monumentos. Los monumentos eran las imágenes. Salía uno allá, oraba o no oraba, rezaba unas Padre Nuestros, Ave María, y salía de ahí e iba a otra iglesia. Y cuando uno ya visitaba las 7, había cumplido con su ritual, había cumplido con la semana. Si uno no lo hacía, grave. Otro de los oficios obligatorios para mi casa era: hay que ir a misa. Entonces, cuando yo era niño, pues yo iba muy juicioso. Me hacía adelante con mi papá y mamá, pero yo fui creciendo. Entonces, cuando ya fui creciendo, uno ya no va tanto a misa, uno va a ver a mirar cuál muchacha le echa el ojo. Entonces, ya nos íbamos, era con los muchachos de 12, 13 años, 14, 15, y nos íbamos la gallada, los 7, 8 amigos, y nos sentábamos atrás, en el último asiento. ¿Para qué cree? Pues para mirar a todas las muchachas. No íbamos, pero esto es lo que le enseña a uno: tiene que ir. Y cuando yo no iba a misa, sentía que yo no había cumplido. Me sentía mal porque no había cumplido con el rito. No importa qué hacía o no, lo importante era ir. Claro que hoy en la iglesia cristiana hay muchos religiosos también, que van y llegan a mitad del culto y dicen: ya fui, no me importa si no adoré, no importa si no alabé a Dios, no me importa, fui. Oí al pastor hablando allá un rato, ya me lo aguanté al viejito chocho allá 1 hora, ya fui. Eso es un mero ritual externo, sin una realidad interna. Eso pasa con las religiones. Y el último pensamiento antes de entrar a mi estudio: la vanidad sin sentido que Salomón expresa en este libro también se ha infiltrado en las religiones del mundo, impidiendo a los hombres acercarse y conocer al verdadero Dios. Esta es la verdad. Los religiosos no conocen a Dios, conocen su ritual, pero no conocen a Dios, no conocen al Dios verdadero. Así que me voy con mi estudio. Primero, el hombre necio le promete a Dios lo que sabe que no va a cumplir. Eso hace el hombre necio: promete algo sabiendo que no lo va a cumplir. Eclesiastés capítulo 5, versículo 1 al 3.
Y este es la ironía de Salomón. No sé si recuerda que en el mensaje anterior yo le decía que Salomón es como si tuviera unos binoculares y va mirando la injusticia de la vida. Luego ve aquí cómo lastiman a la gente, y Salomón ahora tiene sus binoculares mirando a las religiones. Él está mirando, observando. Y entonces le habla a todos esos religiosos y les dice lo siguiente: cuando fueres a la casa de Dios, ¿qué hay que hacer? Guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con la boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Así que tengo a Salomón otra vez como el observador del hombre bajo el sol. Salomón dice: mira allá X religión, y dice: qué barbaridad. Mira a esta otra y dice: estos están peor. Mira esto y dice: estos no tienen remedio. No sé si me entiende. Y entonces Salomón le dice: oiga, ustedes religiosos, cuidado con lo que están haciendo, porque están ofendiendo a Dios. Ustedes van a los templos a prometer una cantidad de cosas que no van a cumplir. Así que es mejor que cuando vayas a la casa de Dios no hables tanto, porque de la mucha palabrería y de las muchas promesas locas y que no vas a cumplir, estás ofendiendo a tu Creador. Cuidado con tanta palabrería. Pero como la idea de esto no es solo hablarle de las religiones, pues yo también se lo hablo a ustedes, hermanos cristianos. Porque si tú haces lo mismo, si tú vienes a un templo cristiano evangélico como este, a prometerle a Dios una cantidad de cosas y a decirle: Señor, yo te prometo que voy a dejar a la mona y me voy a volver fiel a mi esposa. Señor, yo te prometo que voy a dejar de tomar. Si tú me ayudas en esto, yo te prometo. Y sales de aquí y sigues en la misma. Eso demuestra que aunque tú vienes a una iglesia verdadera, tú aún vives, no oigo, bajo el sol. Tú eres tan religioso como cualquiera de todos los que te describí. Tu ritual no pasa más de ser un ritual meramente, no oigo, externo, sin una realidad interna. Y esto es lo que pasa en muchos cristianos. Hablan como loras, pero no cumplen nada, puras palabras. Y entonces, aunque este mensaje fue dirigido al hombre religioso, muchos cristianos caben perfectamente aquí. Y los tenemos cada domingo diciéndole: Señor, por favor, si tú me ayudas con esto, papito, yo te prometo. Y el Señor dice: ¿para qué habla tanto, hermano? Si usted no cumple nada. Por favor, lea esto. Las promesas que los hombres le hacen a Dios se convierten en sacrificios necios cuando no son cumplidas. Oiga pues lo que le estoy diciendo. Las promesas que los hombres le hacen a Dios se convierten en un sacrificio necio, molesto, desagradable a Dios cuando no son cumplidas. ¿Alguien ha leído alguna vez el libro de Isaías capítulo 1? Lo invito a que lo lea en su casa mañana. Capítulo 1 de Isaías. Dios está molesto con el pueblo de Israel. Era su pueblo. Pero Dios le dice al pueblo de Israel: ¿para qué me traes estas ofrendas? Hastiado estoy de tus ofrendas. Cuando traes aquí todas estas ofrendas sin un corazón sincero, las tiene aborrecidas mi alma. Estoy harto de tus ofrendas. Dios le está diciendo a su pueblo.
que está cansado de ofrendas vacías que no tienen profundidad espiritual, que está harto, que las tiene aborrecidas su alma, que le producen náuseas, porque son ofrendas que no nacen de un corazón que ama a Dios, sino es un simple ritualismo religioso. Es exactamente lo que el Señor le escribe a varias iglesias en el libro de Apocalipsis. Iglesias, por ejemplo, la Odisea, a la que el Señor le dice: tú me dices que eres rico, pero para mí tú eres un miserable, pobre, ciego y desnudo. Tú no eres nada para mí. A otra le dice: tú eres una iglesia muerta. La iglesia de Sardis: tú estás muerta para mí. Tú no tienes nada de lo que me ofreces, es vacío, es muerto para mí. No sé si recuerdan a Nabad y Abiú allá en Levítico capítulo 10, ofreciéndole a Dios un ritual, una ofrenda que Dios jamás les pidió. Era un incienso muerto, porque era un incienso que no tenía corazón, y salió fuego de Dios y los consumió. Levítico capítulo 10. La Biblia está llena de pasajes donde Dios está harto de ofrendas malas, ayunos vacíos, como Isaías 58. Me traes un ayuno que no sirve para nada. Ayuno, te quebrantas, te sientas en silicio cuando tu corazón está lejos de mí. Estoy harto de tus holocaustos, de tus ofrendas, dice el Señor. Lee por favor esto, Proverbios 15:8. Proverbios 15:8. El sacrificio de los impíos, de los pecadores, de los religiosos que no aman a Dios, son religiosos pero no lo aman, esos sacrificios son abominación a Jehová. Es decir, lo ofenden esos sacrificios. Iglesia, es que estamos hablando de un servicio a Dios, de un sacrificio, pero Dios dice: estos sacrificios los abomina mi alma, no los quiero, porque son sacrificios de gente que no tienen un verdadero corazón para Dios. Mas la oración de los rectos es su gozo. Lee esto por favor. Dios detesta las promesas incumplidas. Es preferible callar ante el Señor que ofrecer el sacrificio de los necios. Estas son las palabras que le dice Salomón a la gente. ¿Para qué van a los templos a ofrecer algo que ustedes ni cumplen? Preferible callen la boca, cierren el pico, no digan nada, vayan al menos oigan, pero no prometan lo que no van a cumplir. Mire lo que dice el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22. ¿Qué dice aquí Samuel? Y dijo Samuel: ¿se complace Jehová tanto en holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Qué es lo que dice aquí Samuel? ¿Saben quién es Samuel? Samuel es uno de los primeros jueces y profetas. Fue enviado a un Israel corrupto, dirigido por un sumo sacerdote corrupto, Elí. Sus hijos peor que el papá, pecadores, omnifines, pecadores, hombres perversos. Y Dios en su misericordia manda a este profeta, a este juez, Samuel, para cambiar el pensamiento del pueblo. Y Dios le está hablando a los judíos, a su pueblo judío, a su amado pueblo, y le está diciendo: Dios se agrada en que le ofrezcan rituales, sacrificios, bueyes, animales, o en que se le obedezca lo que Él ordena. Ciertamente obedecer a Dios es mejor que cualquier sacrificio. Ciertamente obedecerlo y cumplir lo que Él quiere, lo que más le agrada al Señor. ¿Por qué cayó Adán y Eva? Porque desobedecieron a Dios. Dios les dijo: coman de todos los árboles menos de esto. Fue el primero que cogieron. Desobediencia. Dios ama la obediencia. Está como cuando uno le dice a un hermano católico: hermano, mire aquí en Deuteronomio 5:8, en Levítico 19, en Éxodo capítulo 20, dice que no haga imágenes. No, pero es que eso
no es que yo adore la imagen, eso es como, ¿cómo le explico? Como una representación, como una fotografía. Sí, hermano, pero es que aquí no se trata de si es una fotografía o una representación. Aquí se trata de si tú estás obedeciendo a Dios. Porque si Dios te dice que no las hagas y tú las haces, eso es desobediencia. Entonces aquí yo no te estoy hablando si eso es Dios o es una figura o es una representación o es un cuadro o es una foto. Yo no te estoy hablando de eso. Te estoy hablando de que tú estás desobedeciendo un mandato expreso de Dios. Con eso lo matas. Porque aquí no estamos hablando de si es Dios o no, es si obedecemos a Dios o no. Por eso 1 Samuel 15:22 dice: se complace Jehová tanto en holocaustos o en víctimas, o en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente obedecer es mejor que los sacrificios. Obedecer y el prestar atención es mejor que la grosura de los carneros. Dios ama la obediencia, y lo que tú le prometes a Dios debes cumplirlo. Por eso Salomón dice: cuando vayas a un templo, no hables tanto, habla lo que vas a cumplir, o mejor, cierra el pico, porque vas a hacer que Dios se moleste. Segundo, el hombre necio acarrea la ira de Dios cuando incumple lo que había prometido. El hombre necio acarrea la ira de Dios. Dios se enoja y termina castigándolo duro porque él prometió lo que no cumplió, y por eso Dios se enoja. Mire lo que dice Eclesiastés 5:4. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace de los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, y digas delante del ángel que fue ignorancia. Ese ángel acá es como el pastor del templo, como el sacerdote que cuida el templo, no un ángel celestial. Porque harás, dice, ¿por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? O sea, ¿por qué provocas a Dios para que Dios te castigue? ¿Qué necedad? Dice Salomón. Es mejor que no prometas, y no que prometas y luego no cumplas. No hagas que Dios se enoje contra ti. No hagas que Dios se irrite por las promesas que tú le haces y luego las rompes. Ahora, como aquí la idea no es solo hablar de las religiones, sino también hablar de nosotros. ¿Cuántas promesas tú le has hecho a Dios y no las has cumplido? Y tú que me ves allá en televisión, ¿para qué se esconde? Le hablo allá, hermano, no se esconda. ¿Cuántas promesas le hizo a Dios este año y no las ha cumplido? Por eso es que Dios está molesto. Por eso es que las cosas no van bien en la casa. Por eso es que perdiste el trabajo. Por eso es que las finanzas están en el piso. Porque eres persona que prometes, pero no cumples. Mejor es no prometer que prometer y no cumplir. Porque si tú prometes algo a Dios y lo incumples, te estás metiendo en un problema con Dios. Mire este pensamiento. Los votos o promesas que se hacen delante de Dios deben ser cumplidos lo más pronto posible. Cualquier voto, promesa que tú le hagas a Dios, tienes que hacerla cumplir cuanto antes. Lee el libro de Números, capítulo 30 y versículo 2. ¿Qué dice Moisés al pueblo de Dios? Cuando alguno hiciere voto a Jehová, o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. ¿Alguien entendió el pensamiento? ¿El versículo? Voy a volverlo a leer. Cuando alguno hiciere un voto a Jehová, una promesa, o hiciere un juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca, no se echará atrás. Por favor, lea esto. Quien incumple una promesa delante de Dios
tendrá que pagar por su pecado. Eso es lo que está diciendo Salomón, que la persona que promete y luego quebranta la promesa que le hizo a Dios, va a tener que pagarlo. Eso lo enseña el libro de Deuteronomio, capítulo 23, versículo 21. Deuteronomio 23, 21. ¿Qué le enseñó Moisés aquí? Cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti, y sería pecado en ti. ¿Qué es lo que está diciendo aquí Moisés? Que cuando una persona le hace una promesa a Dios y luego la echa atrás, la quebranta, se convierte inmediatamente en deudor de Dios. Inmediatamente se metió en un problema con Dios porque prometió algo que no cumplió. Esa es la razón por la cual muchos cristianos, ya no le hablo del hombre bajo el sol, le hablo de los cristianos, viven tan derrotados porque prometen muchas cosas y cumplen muy pocas. No pasan más sus promesas y su venida a la iglesia en promesas vacías y sin sentido. Parecen políticos en campaña, ofreciendo de todo a Dios, y al salir se les olvida todo lo que dijeron, y por eso Dios se enoja con ellos, y por eso es que Dios se enojaba tanto con Israel. Ustedes leen la historia del pueblo de Israel en el libro del Éxodo, el mismo Números, Levítico, Deuteronomio, y uno dice: increíble todo lo que tuvo que pasar el pueblo de Israel, todo lo que ha vivido este pueblo. Pero cuando uno echa a hacer un estudio profundo del por qué, se dará cuenta que Israel era un pueblo de muchas promesas, pero poco cumplimiento. ¿Cuántas veces Israel le prometió a Dios que se alejarían de los ídolos, que echarían los ídolos de su presencia? Pregunto a los santos, los lectores de la Biblia, ¿cumplió Israel su promesa? No, toda la vida fueron idólatras, pero siempre le prometían a Dios que iban a ponerse juiciosos e iban a echar sus ídolos, y nunca lo hicieron. Y cada vez que venía el castigo, siempre era por lo mismo, porque era un pueblo idólatra. Y Dios les advirtió: cuidado con meterse con los dioses moabitas o amonitas, con los pueblos cananeos. Cuidado, no vaya a tocar sus ídolos ni adorarlos. No, Señor. Y Dios, para confirmarle, hizo milagros. Por Dios dividió el mar en dos. Ellos pasaron en seco, veían el agua ahí como una pared, pasaron. Dios les mandó maná, durante 40 años comían pan del cielo. Dios brotaba agua de una roca, la roca se desplazaba con ellos. La roca no estaba tiesa y ella caminaba. Sé que le suena absurdo, pero Dios lo hizo. Y el pueblo lo vio. El pueblo vio milagros increíbles. Vio las 10 plagas sobre Egipto, mientras que en Gosén, en su pueblo, gozaban de paz y de alegría. Dios hizo milagros increíbles. Cuando el pueblo de Israel tuvo ganas de comer carne, Dios les mandó codornices y hicieron tantos montones que las carnes se pudrieron de la cantidad de comida. No pudieron comer tanta carne. Dios lo hizo. Dios les mostró su gloria en Horeb, el monte Sinaí. Cuando el monte se sacudía, todo temblaba, ellos oían la voz de Dios. Moisés estaba hablando con Dios, y cuando Moisés bajó, ellos le dijeron: Moisés, de por Dios, no, que Dios no nos vuelva a hablar, es imposible oír su voz, es impresionante. Ellos lo oyeron. Pero sin embargo, cuando Moisés tardó en bajar, estaban haciendo una imagen y adorando un becerro. El mundo es religioso por naturaleza, la gente es idólatra por naturaleza. En alguna ocasión le prediqué a una señora
y la convencí de dejar la idolatría. Y esa señora lloró ese día y recibió a Cristo. Y yo estaba feliz con mi esposa Betty, predicándole a esa mujer. Y cuando yo la vi tan convencida que recibió a Cristo de rodillas, yo le dije: entonces no tiene sentido todas estas imágenes, destruyámosla. Ay no, pastor, qué miedo. Pero ¿cuál miedo, hermana? No le acabo de decir que estos son pedazos de yeso, que eso no es Dios. No, pero yo no, hágalo usted, yo no, a mí me da miedo. Listo, venga, añicos todo. Me fui con mi esposa, gloria a Dios, derrotamos a Satanás. Perdió el aplauso porque no me dejó terminar. Derrotamos al diablo, gloria a Dios, bendito sea el Señor. Gracias, Padre. Pasó, no creo que ni un mes, ¿no? 15 días por ahí, mucho, 15 días. Cuando volvimos donde esta mujer, no lo podía creer yo, no lo podía creer. Había comprado unos muñecos más grandes. ¡Qué barbaridad! Todavía vive y esta es la hora que no ha podido dejar la idolatría. La idolatría es algo terrible. Escucha, cuando tú le haces una promesa a Dios, Deuteronomio 23, cuando haces un voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová de tu mano, Jehová tu Dios de ti, y sería pecado en ti. Sé que los que están aquí son como los más juiciosos de la iglesia. Si fuera un domingo les diría: ¿cuántos de ustedes todavía tienen ídolos en la casa? Y le aseguro que más de uno. No, los que vienen de noche, gente que está, digámoslo, más avanzado espiritual. Es que venir de noche acá solamente lo hacen los valientes. Yo los aplaudo a ustedes porque venir a este lugar tan lejos con este tráfico pues demuestra que hay pasión por Cristo. Entonces, que hay aquí todavía un idólatra sería el colmo. Pero yo le aseguro que digo esta palabra y los domingos hay todavía gente que les cuesta. Le han prometido a Dios: Señor, si tú sanas a mi mamita y si tú la sanas, yo te prometo que voy a acabar con los ídolos. ¡Pum! Sanó a la viejita. La viejita quedó de 15. Y allá siguen los muñecos colgados. Allá siguen. Allá todavía están colgadas sus imágenes. Puras promesas. Tercero, hacer promesas y luego incumplirlas es la costumbre de los paganos. Esa es la costumbre de los paganos. Eclesiastés 5:7. ¿Qué dijo Salomón? Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades, las cosas sin sentidos, las muchas palabras. Mas tú teme a Dios. ¿Qué es lo que está diciendo Salomón? Hay gente que habla mucho, son peor que soñadores, hablan y hablan y hablan, pero no cumplen nada. Son expertos en promesas. Por eso él habla de sueños, son soñadores, pero no cumplen nada. Abundan en palabrería y en vanidades. Pero él dice: pero tú teme a Dios, no juegues con Dios, porque harás que Dios se enoje. Lea esto: la ira de Dios se desata sobre el hombre que incumple las promesas que hizo delante del Señor. La ira de Dios, su furia, se desata sobre el hombre que incumple las promesas que hizo delante del Señor. Proverbios capítulo 20, versículo 25. Proverbios 20, 25. Escucha lo que dice aquí la palabra. Lazo es al hombre hacer apresuradamente voto de consagración y después de hacerlo reflexionar. Por favor, déjeme ese pensamiento, mastíquelo un poquito. Un proverbio.
Los proverbios no se pueden leer de carrera, son para pensarlos, para entenderlos, para meditarlos. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí el proverbista? Se lo voy a leer al revés y así lo va a entender. Que una persona que hizo una consagración a Dios, una promesa, y después de que la hizo se puso a reflexionar, a echar cabeza, ¿yo qué dije? Esa persona, esa promesa se le convierte en un lazo. ¿Por qué? Porque al quebrantarla, ahora está metido en camisa de 11 varas. ¿Alguien me está entendiendo? Porque se puso a prometer algo que no estaba seguro. Entonces el proverbio dice que cuando vayamos a la casa de Dios, pensemos muy bien lo que vamos a decir allá. Porque a veces las emociones, a veces la alabanza, a veces la palabra del predicador, la persona queda como dice la palabra allá en Hechos 2:38, quedaron compungidos de corazón y dijeron: varones hermanos, ¿y ahora qué haremos? Y el apóstol Pedro le dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ellos estaban compungidos. ¿Por qué? Porque Pedro le dijo: ustedes son unos asesinos, ustedes mataron al Hijo de Dios, ustedes crucificaron al Hijo del Altísimo. Esas palabras golpean. Pero entonces Salomón nos dice: cuidado, no pase apresuradamente allá a hacer el papel de la Magdalena, moco colgado, berríe como una nena, y a la otra semana siga peor que antes. Puras promesas que harán que Dios se enoje. ¿Eso pasa aquí? A la lata. Cuando yo veo pasar a una persona 3 domingos seguidos, digo: este mano, devuélvamelo por favor. ¿Qué hace aquí, hermano? Si usted ya pasó una vez, ¿para qué pasa 20 veces? Pues ¿cómo no va a pasar si promete y sigue las mismas? No sé si me entiende. Ahí sí, como dicen, peca, reza y empata. Peca, reza y empata. Y allá va a llegar al infierno. Peca, peca y abajo. Porque no quiere entender. Aquí hay una promesa incumplida que se convirtió en un lazo. Está en la Biblia. Yo se la voy a leer. Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo 4 al 5. Ahí hay una promesa que se convirtió en un lazo. Voy a leerla y ya le explico. El apóstol Pedro le dijo a Ananías: reteniendo la propiedad, Ananías, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida la propiedad, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón, Ananías? No has mentido a los hombres, al que le has mentido es a Dios. Al oír a Ananías estas palabras, cayó y murió, expiró, estiró la pata, colgó guayos, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Murió en plena iglesia, trayendo una ofrenda a Dios. Traía platica para el templo y Dios lo cortó. Ay, pero ¿cómo hace Dios eso? No, terrible que Dios sea así. ¿Le trae platica y antes de pone bravo? Sí, porque había prometido otra cosa. Nadie le dijo que hiciera promesas, él la hizo solo. Nadie. Salomón, Pedro le dijo: pero es que a usted, ¿quién le dijo que trajera eso? Usted fue el que lo prometió, compadre. Pero si lo prometió, tiene que cumplirlo. Este man le había prometido a Dios que si vendía una propiedad, iba a traer todo para la obra. Nadie le dijo, no es que estaba Pedro: hermano, llama ahora que yo soy el ungido de Jehová, y si tú traes eso, pacta ahora que yo derramo mi bendición, fuego caerá y te bendecirá. No, Pedro no estaba haciendo eso, hermano. No era un televangelista, no tenía un canal de televisión.
ni una emisora cristiana. No, simplemente a este tipo, Ananías, se le ocurrió prometerle a Dios que si vendía eso, él iba a traer la plata. Hermano, después de que soltó la lengua, ya no se eche para atrás. Y Dios, ¿usted cree que esa casa que estaban vendiendo no era un cariño verdadero? Yo creo que era un cariño verdadero. De esas que ni se compra, ni se vende. Dijo, mija, tenemos esa vaina, esta es que se cae. Pero como le prometió a Dios, Dios le dijo, pues le voy a mandar el cliente. Y se lo mandó. Y la vendió. Y cuando tuvo la plata, entonces dijo, no, esto es mucha plata. No. ¿Qué tal que el Pedro se la tumbe? Que llegue aquí después con un camello de dirección hidráulica. No. Y el diablo entró, el diablo era el que le decía, no, pero eso es mucha plata. Lleve alguito, pero tampoco. Mire el Pedro, ay, ese Pedro con lo avión que va y se la roba. Y el diablo lo tentó y le sacaron una tajada. ¿Cuánto dejaron? No sé. Yo me imagino que era harto lo que trajeron, pero no era lo que habían prometido. Por eso Pedro lo llama a la atención y le dice, Ananías, reteniendo la propiedad no se te quedaba a ti, y vendida la propiedad no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón, Ananías? Tú no has mentido a los hombres, tú le mentiste a Dios. Al oír esto, Ananías cayó y expiró, murió, porque una promesa que uno le hace a Dios no la puede echar para atrás. Cumple lo que prometes. Es mejor no prometer que prometer y no cumplir. No hagas que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tus palabras. Cumple lo que prometes. Amén y amén. Gloria a Dios. Recuerda que puedes seguirnos en las redes sociales a través de Facebook, Twitter y en nuestro canal de YouTube. Búscanos como Iglesia Filadelfia JB.